El duelo es un proceso natural del vivir. Sí. Lo que sucede en el ser humano es que sufre sin necesidad. ¿El sufrimiento es una parte también natural del ser humano? Es natural, pero no es normal. El ser humano o el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Muere. ¿No? Sí. Sin embargo, el concepto de muerte lo sacamos, no pienses en eso. El niño de 8, 10 años, algo así, abuelita, ¿dónde está mi mamá? Y la abuelita le decía en la noche, mira, ¿ves esa estrella que está ahí? Esa es tu mamá, ahí está. El niño se puso una toalla, se subió a la azotea de su casa y quiso volar como Superman para ir a alcanzar a su mamá. Se ahorcó. Tengo miedo a morirme. Y el miedo es, ¿a dónde voy a llegar? Miles de preguntas que se hace. ¿A dónde voy a llegar? ¿Sí al cielo? ¿Sí realmente con Dios? ¿Sí a la gloria? ¿A dónde? Y si yo lo vuelvo a hacer ahorita, me va a volver a seguir impactando. Porque estoy viendo a un ser humano terminar. Sí, claro. ¿No? La última etapa de la vida. Sí, totalmente. Imagínate a una persona en esa época que mató a cualquier cantidad de gente llorando y a él mismo se le veía la piel así como que se erizaba la de él, ¿no? Y me decía, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Luego lo dice la gente. Cuando trabajas mucho con la muerte, pierdes sensibilidad. Esto lo vuelvo a repetir. 18 años lo hice, por lo menos en cancerología. Ajá. Y me sigue impactando el que trabajar con un paciente. Amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Aires de Grandeza. En esta ocasión les traigo un episodio muy interesante acerca del tema del duelo. Y para ello nos acompaña el psicoterapeuta Oscar. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Que bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Acerca del duelo, en sí, ¿qué es, no? Para comenzar, me gustaría entrar en ese tema, ¿qué es, no? ¿Qué es el duelo? El duelo implica pérdida. Ok. Pérdida de cualquier cosa que viva el ser humano. Si nos vamos a la cuestión salud, desde que se pierde la salud física, hay un duelo. Una enfermedad, pues, existe un duelo. Porque ya se perdió la homeostasis, el equilibrio, orgánicamente hablando. Y esto nos lleva también a un duelo emocional, porque también se pierde el equilibrio emocional. Entonces el duelo, sin embargo, el duelo visto desde la parte psicoterapéutica, el duelo es un proceso natural del vivir. Sí. Lo que sucede en el ser humano es que sufre sin necesidad, porque se crean muchas ideas, muchos pensamientos en función a lo que perdió. La salud, por ejemplo, ¿no? De que si me voy a morir, de que si ya no voy a estar bien, de que cualquier cantidad de cosas en sus estructuras del pensamiento, ¿no? Entonces se convierte en un verdadero conflicto de sufrimiento, insisto, tomando como, el duelo como un proceso natural del vivir. Cualquier cosa nos puede doler, claro, ¿no? Física y orgánicamente y emocionalmente. Perder la salud, perder el trabajo, perder a un ser querido. Sin embargo, en la cultura mexicana, y no tanto en la cultura mexicana, particularmente la mexicana, pero latinoamericano, hablando de la cultura latinoamericana, el concepto de duelo está totalmente fuera de contexto. Hablando fuera de contexto en que lo dimensionan de más. Ok. Y no sabemos manejar. Y muchas veces llegan y me dicen, es que no quiero sentir el dolor. Y yo les digo, a ver, el duelo se maneja, se sabe manejar. No es que se quite, es algo antinatural decir que no me tenga que doler, por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿no? Y empieza estos conceptos, ¿no? De pronto me dicen, es que no me quiero, estoy muy triste. ¿Por qué? No me quiero sentir triste. ¿Qué pasó? Se murió mi perrito. Ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos a luchar en contra de la naturaleza del mismo ser humano. Sí. Es decir, la lógica nos dice que si se te murió tu perrito y evidentemente un ser querido, te va a doler, sí, y te vas a sentir triste. Y es cuando empiezo ya en la psicoterapia, bueno, entonces dime cómo te quieres sentir, ¿no? O sea, no te quieres sentir triste, luego entonces te quieres sentir contento,
Eso es antilógico, antinatural. Sí, vas en contra de la naturaleza. De la naturaleza del ser humano. Tu naturaleza te dice que te vas a sentir triste. Y el ser humano no quiere sentir eso, la tristeza. Entonces es ir en contra de la naturaleza. Y todas estas creencias que tiene van en contra de su propia naturaleza, ¿no? Entonces el duelo, ya en la cuestión terapéutica, tratamos de ir, ser más objetivos en la idea que se tiene de ¿cómo se llama? Del duelo. Y ahí viene uno de las primeras ideas, de las primeras creencias a nivel popular de la fortaleza. Ok. ¿No? ¿Cuántas veces dicen a un ser querido, cuando muere un ser querido, le dicen a la familia o al familiar, es que tú debes ser fuerte? Y el concepto que tenemos coloquialmente de fortaleza es permanecer estoico, como si nada estuviera pasando, no debes llorar, y empieza, no debes llorar, no debes hacer esto, no debes hacer esto otro, en fin. Sí, como, ¿no?, un concepto de fortaleza, ¿no? Es supuestamente el concepto de fortaleza. Sin embargo, la definición teórica de fortaleza dice que la fortaleza es una forma de caer, déjame decirlo así, momentáneamente, o sea, no va a ser de toda la vida el caerse. Sin embargo, teóricamente dice que no es permanecer inalterables. La fortaleza incluye la posibilidad de desfallecer, tal cual lo plantea, de desfallecer temporalmente. Ajá. ¿Cuánto es este tiempo? Normalmente el duelo dura 1 año, y 1 año por las fechas especiales, ¿no? Ok, sí. Que si el día de cumpleaños, que si es mujer, el día de la madre, que si las fechas especiales, sí, ¿no? Entonces dura prácticamente 1 año el duelo. Sin embargo, el que se queda, cuando se van presentando las fechas especiales, empieza a sufrir. O sea, el dolor va a ser de todos los días, sí, ¿no? Porque ya no está presente el ser querido. Pero empieza a sufrir, porque empieza a tener pensamientos de que el año pasado le estábamos festejando, a estar recordando cosas que lamentablemente ya en estos momentos ya no van a estar. Entonces, o vive en el pasado, de lo que ayer hicimos, de lo que ayer hicimos juntos, en fin, y en el futuro, de lo que íbamos a hacer, de lo que teníamos planeado, en fin. Entonces, empieza a sufrir por algo que ya no hay manera de modificar, ¿no? Como el pasado y el futuro. Difícilmente se centra en el presente. Entonces, creamos un sufrimiento más que un dolor, y sobre todo con este concepto de fortaleza. Es decir, sufre más porque se da cuenta que no es fuerte. ¿Sí me explico? Es decir, se da cuenta que soy débil, porque le dijeron que tienes que ser fuerte. Y la fortaleza, como un concepto, como una idea equivocada, es no debes llorar, no tiene que pasar nada. Ya. Y está pasando muchas cosas. O sea, y eso también en el aspecto de la persona lo debilita, ¿no? Lo hace más débil. Y verse débil o no verse fuerte, lo hace sufrir más. Ya no dolor, sufrir más. Digamos que el sufrimiento es una parte también natural del ser humano. No es tan natural. Okay. Es natural, pero no es normal. Ahí ya se salen los parámetros de normalidad. Te decía, lo normal, si es que lo queremos ver como normal, es que cuando se muere un ser querido, llore y me sienta triste. Eso es normal. Por la pérdida. Sí, es una reacción natural del ser humano. Lo anormal sería que estés riéndote o que estés feliz de la vida. O sea, eso no puede ser posible. Eso no es normal, ¿no? Pero también se sale de los parámetros de normalidad en cuanto al duelo se refiere, cuando no queremos vernos tristes, no queremos sentir mal, no nos queremos sentir feo, en fin. Sí. O sea, eso también se sale de los parámetros de normalidad y también lo hace sufrir. Dentro de... me imagino que hay varios tipos de duelo, ¿no? ¿O no? El duelo es simple pérdida. Ok, pérdida. Okay. Hay distintas formas en cuanto a la pérdida se refiere. Pérdida del trabajo, por ejemplo, que forma parte del duelo, se representa de manera diferente. Ya. Porque existe la posibilidad de que tengas nuevamente un trabajo. Sí.
¿no? Entonces se representa de manera diferente. La pérdida de la salud momentáneamente, por ejemplo, que no sea una enfermedad tan crónico-degenerativa, por ejemplo, cáncer, diabetes, todo este tipo de enfermedades que son crónicas degenerativas que difícilmente va a recuperar la salud del paciente, también se representa de una manera diferente. El duelo. Evidentemente también tenemos que darle un tratamiento con técnicas diferentes en este sentido, ¿no? La muerte de un ser querido, o cuando el individuo sabe que ya va a morir, y que ya, por ejemplo, estuve algún tiempo en cancerología, y el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico y el pronóstico, ¿sabes qué? Tienes cáncer y fase 4, prácticamente fase terminal. Entonces, si le dicen hay posibilidades de recuperación de tu salud, el duelo se representa de una manera, pero cuando ya hay la certeza de que no hay posibilidades de recuperar la salud, el duelo se representa de otra manera. ¿Sí me explico? Sí, o sea, hay distintas formas de representarlo. Y no dependiendo de la situación. Exactamente. Entonces, de la misma forma es como se da tratamiento. Ajá. Sin embargo, hay un punto clave, ya hablando un poquito de la parte social, de que dicen, pues, el Club del Optimismo, porque existe. ¿Cuál es ese? El Club del Optimismo es una gente, como que un grupo social, un grupo de autoayuda, algo así, que le dicen yo recuerdo que le decían a mis pacientes, ¿no? Con cáncer, piensa que todo va a estar bien y vas a ver, todo va a estar bien. Sí. Pero el ser humano, el individuo que tiene cáncer, él conoce su organismo y se está dando cuenta que su organismo se está desgastando, se está deteriorando día a día. Sí, se está consumiendo. Con la enfermedad, exactamente. Con la enfermedad y con el medicamento, con el tratamiento, ¿no? Entonces decirle, todo va a estar bien, tú no pienses en la muerte. Y entonces nos quedamos pensando, ¿no? Desde la primaria, en las ciencias naturales, nos dijeron que las ciencias naturales dicen que el ser humano o el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. ¿No? Sí. Sin embargo, el concepto de muerte lo sacamos, no pienses en eso, porque es pesimismo. Sí. Y el Club del Optimismo te dice, no pienses en que te vas a morir, pero eso es un proceso natural del ser humano, o bueno, de los seres vivos. Sí. ¿No? Entonces, cuando ya llegamos a ese momento de la muerte, como ya lo sacamos de la estructura del pensamiento, como que nos toma de sorpresa. Sí. ¿Me explico? Sí. Ya no sabemos cómo actuar, ya no sabemos cómo enfrentar la situación. Y lo que hace la psicoterapia precisamente es esto. A ver, vas a aprender a enfrentar una situación que es natural, ¿no? O sea, yo a veces se los pongo como ejemplo a mis pacientes, ¿no? Imagínate un huracán, ¿no? ¿Qué pasa con un huracán? O sea, es devastador el huracán. Sí, claro. A ver, lo que te recomiendan, no salgas de casa, quédate en tu casa, no vayas a salir porque te va a pasar algo. Salte y ponte a luchar contra el huracán, algo natural, un problema de la naturaleza, pues. Lucha contra el huracán, ¿cómo te va a poner? Sí. Entonces, lucha contra tu propia naturaleza, ¿cómo te pone? Entonces, ese es el conflicto en el duelo, que no aprendemos, o nunca, nadie nos ha enseñado, evidentemente, primero que nada, a no sacar de la estructura del pensamiento la muerte. La muerte, el concepto de muerte. El concepto de la muerte. O sea, porque eso es una naturaleza del ser humano. Incluso hasta luego lo dicen socialmente. ¿Cuál es la palabra? A todos vamos para allá. Sí. Y ya cuando vamos para allá, no queremos ir. Ya no nos gusta la idea. Sí. ¿No? Y ya empieza la fortaleza, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar. Me acuerdo que también en las experiencias en cancerología, ¿no? De pronto me decían, ay, doctor, es que ahorita me siento muy vulnerable. Y me quedo, o sea, ¿por qué estás vulnerable? ¿Por qué te sientes vulnerable? Ahorita que estoy enfermo, me siento muy vulnerable. ¿Que no es al revés? Es decir, te enfermaste porque eres vulnerable. O sea, no por otra cosa. Sin embargo, el ser humano no tiene ese concepto de vulnerabilidad en su cabeza. Entonces, le toma como que de sorpresa la muerte o el duelo, pues, la pérdida de la salud, ¿no? Para que ese concepto en el sentido de
de que la muerte en algún momento va a llegar como parte natural del ser humano, ¿no? Ajá. Y que muchas veces tenemos creencias que tal vez por ello mismo, por pensar en eso, no vemos ese concepto. ¿Qué hay que hacer para que sí entre en nosotros? Sí, es decir, esto que dices, como no lo tengo en mi estructura mental, sí, como un concepto diario, como el del diario vivir, no lo tengo en mi estructura mental de que cualquier día me puedo morir, y lo decimos, pero no lo guardamos como parte de nuestra estructura, ¿no? Entonces, no lo guardamos porque es pesimismo. Entonces, en el momento mismo, por ejemplo, yo no puedo trabajar con una persona el duelo hasta que está inmerso en él. Sí. Antes de, no, porque no pienses en eso es pesimismo. Tenemos la extraña idea, la extraña creencia de que si se me ocurre, ¿no? Está mi mamá muy enferma y pensé, ay, ¿qué tal si se muere mi mamá? Y la gente te dice, no pienses, como si tuviéramos el poder mental tremendo de que si pienso que se va a morir, ¡pum!, se muere. Sí. No pienses en eso porque así puede pasar. O sea, son todo este tipo de creencias que socialmente hemos creado o nos han ayudado a crear. Pero puede ser por la creencia, ¿no? Y ese viene el sufrimiento, ¿no? Sí. Por la creencia de que no debe pasar, de que no debes pensar, de mil cosas, de que es pesimismo, en fin. Entonces, te decía, hay algunos grupos, insisto, en México existe el Club del Optimismo, y llegan con los pacientes con cáncer en el hospital, digo, ahí no les pueden prohibir que vaya ningún religioso, nadie, y le dicen, no pienses en la enfermedad, no pienses en que te vas a morir, porque eso es pesimismo. Y entonces, cuando salen el grupo, y yo les preguntaba, me acuerdo a mis pacientes, ¿qué piensas de esto que te acaban de decir? ¿No? De que no pienses en la muerte. Y me decían, es que es imposible no pensar en que voy a morir, pero ahorita que estoy enfermo. Pero es que esto siempre fue. Sí. O sea, no fue a partir de que te enfermaste. O sea, ¿cuántas personas se han muerto en un accidente sin estar enfermos? Sí. ¿No? Pero lo sacamos de la estructura mental por estas creencias que hemos creado, valiendo la redundancia, socialmente hablando. Socialmente. Uh-huh. Otro concepto complicado a veces aquí es las creencias religiosas, ¿no? También, ¿no? Sí. Dios va a estar contigo, Dios así lo quiso, y de pronto el enfermo te dice, ¿pero por qué Dios quiere que esté enfermo? Sí. ¿No? O sea, Dios así quiso llevarse a tu familiar. Sí, pero yo mi familiar lo quiero aquí, no con Dios. Hay una anécdota de hace ya muchos años, yo estaba todavía en la licenciatura, ya tengo 30 y tantos años que salí. Me acuerdo que estaba muy de moda la película, acababa de salir la película de Superman. Ok. Del primero, del que se... Sí. ¿Te acuerdas que... La primerita. Que el protagonista se cayó de un caballo y quedó cuadripléjico. Bueno, de él. Estaba de moda la película. Resulta que en Monterrey se murió X persona, ¿no? Entonces la abuelita... Yo siempre he pensado que la gente que te quiere levantar el ánimo, porque así lo dicen, lo hacen con muy buena intención. Sí. No creo que nadie lo haga con muy mala intención cuando te dice, tienes que ser fuerte, no pienses, mira, todos vamos para allá. Todo eso que nos dicen, yo no creo que lo hagan con ninguna mala intención. Sí. Exactamente. Lo hacen con la intención de que te equilibres, pero es prácticamente imposible que te equilibres cuando perdiste algo. Entonces se muere la mamá de estos niños y le dice, preguntaba el niño de 8, 10 años, algo así, abuelita, ¿dónde está mi mamá? Y la abuelita le decía en la noche, mira, ¿ves esa estrella que está ahí? Esa es tu mamá, ahí está. Ella te está vigilando, y lo primero, ¿no? Tienes que portarte bien porque ella te está vigilando, te está... Y pues imagínate a un niño, ¿no? ¿Y qué hace mi mamá allá arriba? Yo la necesito acá abajo, sí. ¿No? Insisto, fue muy sonado hace muchos años en la televisión. El niño se puso una toalla, se subió a la azotea de su casa y quiso volar como Superman para ir a alcanzar a su mamá. Se ahorcó. No. O sea, quiso volar, se cayó. Se cayó, no se mató el niño
mera casualidad. Pero la señora comentaba esto, ¿no? De que, porque al niño le preguntaron, ¿por qué quisiste? Es que quise hacerlo como Superman, ir a alcanzar las estrellas. Es decir, parece chiste o como quieran verlo, pero sí a veces tenemos este montón de creencias y de tratar de suavizar un poco el dolor con ideas que pues nada tienen que ver con la realidad. Sí, ¿no? porque era fácil, ¿sabes qué? Se murió. Y el proceso natural. Exacto. Otra de las cosas que te hablo de terminologías sociales y después conforme a la ¿cómo se llama? La fortaleza. Por ejemplo, ¿no? Le decían, se fue con Dios, ¿no? Pero o sea, yo no la quiero con Dios, decía el niño, ¿no? O sea, el niño, yo la quiero aquí, la necesito aquí conmigo, no con Dios, ¿no? Otra es ya está descansando, ¿no? O sea, queremos convencernos que la persona que falleció, que murió, está en un lugar muy bonito, porque así religiosamente así nos dijeron. Está con Dios y todo esto. Sí. Si todo eso que nos dicen nos equilibra, perfecto, es lo que yo les planteo a mis pacientes. Si eso te equilibra, síguelo. Pero si no se equilibra, necesitas entrar en una realidad y dejar que el dolor se gaste. El duelo es como el dinero. Si no lo sacas, no se gasta. Sí. Entonces, como nos impidieron decir que estoy triste, que me duele, que en fin, el dolor no lo gastamos, ¿no? No nos atrevemos a decir, sí me duele y me duele mucho la muerte de mi ser querido y estoy muy triste y tengo ganas de llorar. O sea, todo eso es parte de manejar el duelo, el dolor. Muchas ideas también, ¿no? Por ejemplo, o cosas que nos dicen cuando está ¿cómo se llama? El difunto ahí en el ataúd, te acompaño en tu dolor, ¿no? Esa es la clásica, te acompaño en tu dolor. Sí, estoy contigo. Sí, lo que siempre decimos, ¿no? Exactamente. Sí. Y de pronto se pone a llorar, ¿no? ¿Cómo se llama? El doliente. Sí, claro. No llores, tienes que ser fuerte. Pues no que me acompañabas, no que estabas conmigo. Si me estás prohibiendo hacer algo que yo deseo, entonces realmente hay que preguntar si realmente sí estás con él, si lo entiendes, si lo comprendes su dolor, si le estás prohibiendo hacer algo que él quiere hacer y que es natural que llore. Un desahogo, ¿no? Una salida. Por lo menos proyectar el sentimiento que está teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, el ahogo tiene que ver esto que hablan del desahogo, ¿no? Es que nos ahogamos prácticamente porque no nos permitimos reaccionar de manera natural, como es llorar, como es decir cosas, como... Normalmente me llegan y me preguntan, ¿no? ¿Qué le digo al doliente? Sí. Nada, escúchalo. A ver qué te dice, ¿no? Pero nosotros queremos llegar a decirle, mira, ya está con Dios, esto es... Digo, la experiencia que he tenido con mis pacientes, en el momento del dolor, tiene N cantidad de pensamientos, todos hechos bola. ¿Qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer? No sé, mil cosas. Síguele metiendo información a ver si te entiende todo lo que le dices. No, al contrario. No, es que su estructura mental está totalmente... Pues es una reacción natural, ¿no? Sí. Y le empiezas a decir que no, que todo va a estar bien. Insisto, y no critico esa parte. Trato de entenderlo. Lo hacemos o lo hacen con muy buena intención. Sí. Y a mí me llegan y me dicen de pronto, mira, se murió fulano, está su papá, su mamá, su hijo. A ver qué le dices. O sea, como si los psicólogos fuéramos a mitigar el dolor, diciéndoles algo bonito, no sé, que a veces tienen la idea. Lo que yo aprendí con los cursos en psicología, en el duelo, es, y así se llama intervención en crisis, ¿no? Es que te diga él qué está pensando, igual y piensa también en suicidarse, como el niño. El niño no pensaba en suicidarse, el niño pensaba en ir a alcanzar a su mamá, ¿no? Pero muchos quizás sí están pensando en el suicidio a partir de que se murió un ser querido. Sí, del dolor.
Del dolor, exactamente. Pero si nunca nos enteramos que él estaba pensando eso, porque nunca le permitimos hablar o que nos lo dijera, que se expresara, entonces lo pasamos por alto. Incluso el expresarnos, ¿no? En llegar y decir, lo podemos transformar como una debilidad hacia otra persona. Exactamente. Sí. Entonces, pero en esos momentos de gran pesadez, de gran conflicto mental, porque tiene que ver con estructuras mentales, con todo lo que nos decimos, nos pensamos o, en fin, o recordamos, es muy complicado poder entender lo que la gente quiere con nosotros. Otro punto, también experiencias en cancerología, ¿no? Normalmente lo hacen, todos. Llegas a visitar a un enfermo, hablando de la pérdida, del duelo por pérdida de la salud. Pues ya empieza, no, pues mira, échale ganas, todo va a estar bien, en fin. Después de que salían los pacientes, yo los atendía y les decía, ¿qué piensas de lo que te dijeron? No te voy a decir las palabras que me decían, ¿no? Pero me decían, ya estoy hasta aquí. De lo mismo. De la palabrita, échale ganas. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es echarle ganas? Sí, me cae que yo sí le echo ganas, ¿no? Me tomo los medicamentos, hago lo que me dicen que tengo que hacer. Pero aún así me siento triste, aún así me siento con miedo, aún así, pues ya me lo decían a mí, ¿no? Me siento con miedo, siento miedo que me vaya a morir, 1000 cosas. Pero ¿por qué no se lo dijiste a tu conocido, a tu amigo? ¿Por qué no te permitió decírselo? Sí, no lo escuchamos. Exacto. Y a final de cuentas, insisto, esto es con cuestiones más ya terapéuticas, ¿no? No critico a la gente, por supuesto que no, porque ellos no lo saben. Digo, lo sabemos nosotros, ¿no? Esto de, tengo miedo a morirme. Y el miedo es, ¿a dónde voy a llegar? Miles de preguntas que se hacen. ¿A dónde voy a llegar? ¿Sí al cielo? ¿Sí realmente con Dios? ¿Sí a la gloria? ¿A dónde? Hay gente que me ha dicho, yo no quiero que me entierren en una fosa porque no sé qué vaya a sentir. Pues no vas a sentir nada. Pero la simple idea de imaginarse que lo van a meter en una fosa y taparlo con todo lo demás, ya se pone mal. Sí, y me pasa, eso sí me pasa a mí. ¿Sí? Incluso le digo a mi mamá, ¿no? Si algún día fallezco antes que ustedes... Que me quemen. Sí, que me quemen y me van a querer con ustedes para todos lados, ¿no? Es que es eso. ¿Cierto? Sí. No, y me imagino, quiero pensarlo yo, que no soy el único, ¿no? Ah, no, claro. Es infinidad de gente, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? ¿Quién sabe? Y la gente se atreve, religiosamente hablando. Insisto, no estoy criticando. Es algo que se dice. Sí. Y es muy común que pase. ¿Te vas a ir con Dios? Sí. Pues si es cierto, qué bueno, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabes, ¿no? Al Valle de los Muertos, no sé, quién sabe, ¿no? Sin embargo, todo eso que nos dicen es tratar de equilibrar. Te equilibras cuando manifiestas tus miedos, cuando manifiestas tu tristeza, cuando manifiestas que en estos momentos no estoy nada equilibrado. Y es cuando les digo, es cuando los confronto, o se le llama debate, ¿no? Técnicamente. Bueno, ¿cómo tendrías que sentirte? O sea, estás enfermo. ¿Cómo quieres sentirte? O cuando ya se murió un ser querido. Estoy muy triste. Pues tú dime cómo te quieres sentir. ¿Contento? Pues no. Pues entonces no luches con lo que estás sintiendo porque es algo natural. Sin embargo, cuando estoy muy triste, no, es que no debes ponerte triste. Ya nos empiezan las prohibiciones. No debes ponerte triste porque mira, él ya está en otro lugar, está descansando, está mejor. No sabemos, insisto, la intención es equilibrar. Pero lo del niño, no, si yo no quiero que mi mamá esté en el cielo, yo quiero que esté aquí. Sí. Me hace falta aquí, ¿no? Entonces, es un tema bastante extenso. Es un tema bastante extenso y bastante, ¿cómo se llama? Profundo, interpretable. Hay que interpretar muchas cosas de lo que dice ¿cómo se llama? El doliente. Son temas, wow, ¿no? Que dice uno muy naturales, pero que a su vez sí como que te genera un poquito de controversia, ¿no? Porque vamos al mismo tema de creencias. En este caso, con un niño, el duelo que pasa es lo mismo que con un adulto.
Son temas muy, muy amplios, Ok. que nunca los tomemos, los ponemos o sea, en el diario nunca los tomamos. No. Pero para nada. No. Es más, los evitamos. Sí. En el diario vivir no los tomamos. Como que le tenemos miedo a Sí, por la supuesto. muerte, ¿no? Por lo que te decían, Sí. es pesimismo. Sí. Nada que ver. Y volviendo a la pregunta, de entrada te comentaba hace unos momentos que el duelo se representa de manera diferente, Sí. ¿no? Evidentemente el niño no dimensiona de la misma manera la muerte. Dimensiona la necesidad de la persona que se fue, en el caso del niño de su mamá, es decir, no dimensionaba el duelo como tal, sino dimensionaba la ausencia de la mamá. Entonces, es diferente. Yo no trabajo con niños porque hay psicólogos infantiles. Y no sé si los psicólogos infantiles también se especializan en eso, pero sí lo que sí te puedo decir es que la dimensión es lo que hace la diferencia entre el duelo del adulto con el duelo del niño. Sí. Insisto, no dimensiona la muerte como tal. Sí dimensiona la muerte, pero no propiamente la muerte, sino la ausencia de la persona. De la persona. En el caso de mi mamá, la necesito, y no lo mismo que mi abuelita me atienda que me atienda mi mamá, Sí. ¿no? Y otro error que tenemos, hablando de los sociales, yo hago las veces del abuelito, ¿no? Estoy haciendo las veces de tu papá. No, tú eres el abuelo. Sí. Y no vas a poder hacer las características o las actitudes que tiene un papá. Sí. Entonces, sí, es un poco diferente, insisto, no tanto por el duelo, por la muerte, sino por la ausencia del ser querido del padre, exacto. De que necesito que me dé de comer, que me bañe, que me lleve a la escuela, que me peine. En eso se dimensiona más él. Y un adulto no tanto en ese sentido, ¿no? En este caso tiene años de experiencia, ¿no? En todo esto. ¿Qué casos le ha tocado ver en diversas circunstancias de su profesión, ¿no? Uh-huh. Mira, te decía, esto para mí ha sido muy impactante cuando lo viví en cancerología. En cuidados paliativos, ¿no? Cuidados paliativos es lo último del ser humano. Es ver morir, literal, ver morir al ser humano, sobre todo cuando tiene una enfermedad tan desgastante como el cáncer. Estar en los últimos momentos del paciente, cuando ya pierde el sentido no pierde el sentido de la realidad como tal, pero ya pierde contacto contigo, ¿no? Sí. Es muy impactante. Recuerdo que es un lugar muy, ¿cómo se llama? Un cuarto muy grande donde están ya los pacientes en cuidados paliativos que ya no tienen forma de recuperar la salud. Se trabaja con ellos, empieza a trabajar, ahorita les comento en qué consiste este trabajo, y de pronto ya terminó, murió el paciente. Lo que se hacía ahí, o lo que se hace, se sigue haciendo, se detiene. Si el paciente quiso que le hicieran una oración, se le hace una oración. Todos los creamos o no creamos en Dios, con todo el respeto del mundo, se le hace la oración, se le lee un pasaje bíblico. Incluso si el paciente quiere que le pongan una canción, pues todo eso se hace previo. Una canción que a él le gustaba en ese momento se hace. Es decir, sí es muy impactante ver a un individuo, no tanto por la muerte como tal, sino el desgaste que estuvo teniendo por la enfermedad, y luego verlo como termina su vida. Sí, la etapa de vida. La etapa de vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, así muy rápido, ¿no? Ojalá y no lo tomen como terapia. Una parte del entrenamiento era previo al trabajo ya de la muerte, en los últimos momentos, se le pregunta al paciente, una de las cosas que tiene el ser humano, y lo decías hace rato, es el miedo a dónde voy a llegar. Sí. ¿Qué me va a pasar? O sea, ¿dónde me voy a quedar? Sí. Me voy a quedar solo ahí encerrado en el hoyo ¿no? ¿Y qué va a pasar con tanto muerto a mi alrededor, ¿no? Fíjate todas las ideas que nos formamos, ¿no? Y eso es un miedo, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué va a pasar? Con la película de Coco, quieras o no, como que se ha suavizado un poco ese concepto, ¿dónde voy a llegar? Sí. Y de ahí, eso ya lo hacíamos nosotros, ¿no? Y de ahí nos agarramos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, le preguntas a tu paciente, al que ya sabe que
el día va a llegar, ¿no? Sí. Mira, dentro de lo que es lo subjetivo que es la muerte, digo, porque no sabemos dónde vamos a ir a parar, hay algo objetivo. Vamos a buscar dentro de lo subjetivo algo más objetivo. Okay. No sabemos dónde vamos a llegar, ¿sale? O sea, le preguntas a tu paciente, bueno, a donde vayas a llegar, yo no sé si es el Valle de los Muertos, yo no sé si es la gloria, con Dios, no lo sé. Sí. Pero a donde vayas a llegar, ya hay alguien que se te adelantó en el camino. ¿A quién te gustaría ver en ese momento que llegues a donde tengas que llegar? A mi mamá. Ok. ¿Qué te gustaría? O sea, ya llegaste, la viste. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá en ese momento? Ah, que me da mucho gusto de verla, Todo lo que el paciente te diga. Ahora, ¿cuál es la intención? Todo aquí en la psicoterapia tiene un objetivo muy claro. No es que realmente sí sepa que va a llegar ahí, es alejarlo un poquito del miedo. ¿A dónde voy a llegar? Ya por lo menos se imagina, voy a llegar a ver a mi mamá. Entonces, en los últimos momentos, ya cuando el paciente está fuera ya de todo, nosotros empezamos, recuerda que en estos momentos vas a llegar con tu mamá y te acuerdas que me dijiste que le querías decir esto, le querías decir esto otro, que la querías abrazar, que la querías besar, todo lo que me dijo. ¿Me explico? Sí. Un poco, no sé qué tanto, la verdad, porque ya no nos alcanza a decir más, pero su reacción emocional se ve un poquito equilibrada. Claro. Es decir, lo estamos sacando un poco de dónde voy a llegar en ese momento. Sí, metiéndolo un poco en su pensamiento que voy a llegar a ver a un ser querido que ya se me adelantó. Sí, o sea, sí, como siempre decimos la última voluntad, ¿no? Que es lo que quiero. Exacto. Pero a veces la última voluntad tiene que ver con que, no sé, invítame una coca que no me la podía tomar, ¿no? Perdón por el No. Sí. Pero más mi última voluntad, vivo. Aquí es, ¿qué es lo que quieres hacer ya muerto? Ya. No tanto como última voluntad de vivo. Ya. Sino como muerto, ¿dónde quiero llegar? Insisto, nadie ha regresado para decirme, oye, cuando tú me interviniste me morí bien padre. Sí. No, nadie. No es mentira esto, que bueno, yo no lo he vivido nunca, ¿no? De los que trabajé con ellos, ¿cómo se llama? En sus últimos momentos, yo nunca los he soñado, nunca he sentido mala vibra, no, para nada. No. Te mentiría si yo te dijera siento mala vibra, nada. O vino y me dijo que lo soñé, nada. O sea, nunca he tenido una mala situación en función al trabajo que hacía, ¿no? Entonces, pero sí es buscar de alguna manera sacarlo un poquito de su... Y lo veo en la reacción. El miedo es algo que difícilmente lo puedes esconder. Sí. ¿Podemos decir que también es natural? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero ahí bien es donde viene la contra, que te dice, no debes tener miedo, porque mira, va a pasar esto, como si realmente supiéramos qué va a pasar, ¿no? Y quitar un poquito el miedo es decirle, vas a ver a un ser querido y estarle diciendo, porque digo, lo último que desconecta el paciente es el oído. Sí capta, sí escucha, ¿no? Y a lo mejor ya no te responde, porque el cerebro ya no responde ¿cómo se llama? A responder o sea, lo que escuchó. La reacción, exactamente. Pero sí te escucha. Incluso le dices, ¿quieres alguna música en especial? Había un paciente que me decía, no sé si lo recuerden, a Richard Clayderman. Era un pianista en los 70s, en los 80s, ¿no? Uh-huh. Digo, más o menos de mi edad. Sí, yo señor. No, ¿tú, Angelito? No. Sí, por ahí luego lo buscan. Richard Clayderman era un pianista norteamericano. Pura música, ¿no? Y me decía, ¿te gustaría que pusiéramos? Pero eso, insisto, era un entrenamiento previo. Sí. Hazte cuenta, ya te estás muriendo, ¿no? ¿Qué música? No, pues quiero que me pongas a Richard Clayderman. Ok, te lo pongo. Y ya me había dicho que quería ver a su mamá, ¿no? Por ejemplo. Yo quiero decirle esto, que la extrañé, en fin. Y entonces en ese momento, tú no digas nada más escúchame lo que te voy a... Sí. Y le ponía la música y empezábamos a hablar sobre la mamá, dónde iba a llegar, qué le ibas a decir, acuérdate que ibas a hacer esto, ibas a hacer lo otro, en fin. Era prácticamente lo que le decía, usted se lo volvía a decir. Te lo volví a decir. Ok.
en el momento, y de repente, pues como estaba conectada, ya no veías que, ya no sé hasta dónde me escuchó. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, eso para mí en lo particular, a pesar de que lo hice cualquier cantidad de veces, o sea, hasta el último momento en que yo lo trabajé en cancerología, me siguió impactando. Y si yo lo vuelvo a hacer ahorita, me va a volver a seguir impactando. Porque estoy viendo a un ser humano terminar. Sí, claro. ¿No? La última etapa de la vida. Sí, totalmente. Entonces, si pierdes la sensibilidad como psicoterapeuta de este tema, pierdes contacto con la realidad. Sí. Y entonces ya no le proyectas la realidad también a su paciente, al paciente. De todos esos casos que vio y en etapa terminal, ¿hay uno que sí le marcó mucho? No voy a decir porque pues ya murió el señor, ya tiene mucho tiempo que murió. Fue por allá, no sé si recuerden ya tengo algo de edad, por los 72, por ahí así, no sé si se acuerdan del Jueves de Corpus, que fue en la época de Echeverría, hubo algo similar a lo del 68, pero un poco menos sonado. Ok. Pero algo similar pasó. Entonces, uno de mis pacientes murió también de cáncer. Fue parte de ese problema, de ese tiroteo. O sea, él fue policía en esa época. Ah, ¿no? ok. Y entonces, pues él también le tocó matar a un montón de gente. De jóvenes, de chavos. Y me acuerdo que me decía él que sentía que se iba a ir al infierno por todas las cosas que había hecho. Sí, culpa. Ajá, la culpa impresionante. Pero en los últimos momentos es cuando empezaba a salir. Y decía, me voy a ir al infierno. En fin, me decían cualquier cantidad de cosas, ¿no? Evidentemente yo nunca le dije, no, mira, no pienses eso. Definitivamente, ¿no? Dime por qué te sientes culpable por esto, así, así, así. Y empecé a hacer la técnica, ¿no? De terapéutica. Ya en los últimos momentos empezamos a trabajar. Algo de lo que él me dijo. ¿Me explico? Sí. ¿Qué fue lo que me dijo? Quisiera encontrarme a los 10, 15, 20 jóvenes que me encontré, que yo los maté, que en fin, y decirles que me perdonaran, y se me empecé a trabajar, ¿no? Y o sea, imagínate a una persona en esa época que mató a cualquier cantidad de gente llorando y a él mismo se le veía la piel así como que se erizaba la de él, ¿no? Y me decía, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? En estos momentos, cuando hacíamos el entrenamiento, ¿qué piensas ahorita que estuviste, que yo te estuve diciendo eso, que le vas a pedir perdón, en fin, ¿cómo te hace sentir eso? Es que no sé qué siento. Paz, o más coraje, o más... Pues sí, hasta cierto punto siento cierta paz, pero no termino por sentirme a gusto, ¿no? Pues es que hasta que llegues te vas a sentir a gusto, le decía. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué es lo que quiere él, el paciente? Sí. ¿Qué es lo que quiere el que está a punto de morir? ¿No? ¿Qué es lo que desea él? Es lo que necesitas hacer. Entonces, ya hablando del que se queda, le va a causar menos dolor o menos sufrimiento, porque otro punto me dicen, los que se quedan, creo que yo pude haber hecho algo más. Dime, ¿cómo qué? El que se queda, ¿no? Sí. Pues no sé, si no sabes, ¿no? Entonces a veces el entrenamiento, cuando ya el paciente está en casa, esto que te planteo, están hospitalizados. Cuando se los llevaban a morir en casa, le entrenábamos a algún familiar. A la familia. ¿Qué pudiste? Esto de, pude haber hecho más. Sí. Bueno, haz esto. Por la enfermedad, difícilmente. Por la enfermedad, difícilmente, porque eso lo hacen los médicos. Sí. Pero por lo emocional, a lo mejor sí tú lo puedes hacer. Sí, algo que esté en tus posibilidades, ¿no? Que sea alcanzable para ti. Eso es lo que te planteo en cuanto al trabajo terapéutico con el duelo. Sin embargo, de la misma manera, yo trabajé muchos años en la universidad autónoma, con pacientes, con los alumnos, y muchas veces llevamos una materia que se llamaba intervención en crisis, y en cáncer se trabajaba mucho la intervención en crisis, ¿no? Del que se queda y del que se iba. Sí. Y los llevaba a fines del semestre, estaban en séptimo semestre la materia. Los llevaba a cancerología y me decían, no, profe, yo esto nunca lo haría.
No, esto no, es mucho, es muy fuerte, es muy... Porque sí les decían y veían a los pacientes acabados, deteriorados. Sí. Y muchos de ellos, o sea, fueron 20 años que estuve en la universidad trabajando como docente. Y cada semestre, en julio y en diciembre, los llevaba. Vean, vamos a ver en la realidad cómo se trabaja. Cómo se vive. No lo imaginario. Sí. Me lo van a ver. Y digo, en 20 años, ¿cuántos pude haber llevado? ¿No? Y 2 veces por año. 1 o 2 me decían, sí me gustaría hacerlo, pero la mayoría no. No. Para mí es muy fuerte esto, ¿no? ¿Cree que vaya en función de lo mismo, de que le tenemos miedo a la muerte? De que no queremos tocar el tema. Porque venimos culturalmente con la idea, y por muy psicólogos que seamos, si no rompemos con el esquema de que esto es pesimismo, de que esto no lo tratamos, no lo hablamos, ni lo hables, ni lo digas, ni lo pienses siquiera, porque es un tema prohibido como el sexo, por ejemplo, cuando todo es parte misma de la naturaleza del ser humano. Claro. Y cuando no estamos en el proceso del duelo, o sea, en términos naturales, así como ustedes y yo que estamos platicando, podemos hablar del tema. Cuidado cuando ya estamos en el duelo. Mira, que tengas un familiar enfermo, no, ni hables de eso, como si tuviéramos un poder mental que si hablo de la muerte, ¡pum!, mi paciente se va a morir. Sí. ¿No? Entonces, son cuestiones culturales, ¿no? Cuestiones sociales y de cuestiones también, muchas de ellas religiosas, ¿no? Pero si hay una preparación en este caso suya, ¿no? Sí, porque es difícil en el sentido, yo lo veo así, volviendo al mismo tema que tocamos de la cultura y todo eso, ¿no? ¿Cómo voy a ver morir una persona y en mis brazos? Porque a lo mejor voy a llorar. Exacto. Pues llora. Pues no le dijiste que te la acompañas en su dolor. Sí. Y luego terminas diciendo, no llores. A ver, ¿lo acompañas o no lo acompañas? ¿No? ¿Cómo te entiendo? Algo así. Sí. ¿No? Sí, entiendo tu dolor, comprendo tu dolor. Comprendo tu dolor. Bueno, compréndelo, a él le duele mucho y quiere llorar. No le digas no llores. Fíjate la incongruencia. De pronto, una paciente embarazada que tuve, se le murió la mamá, me parece. Y el marido le decía, a ver, no llores porque le va a hacer daño al bebé. Así es que no llores, aguántate, cálmate. Fíjate. No llores porque te va a hacer daño. Y otros dicen, llora para que te desahogues. ¿Cuál de las dos es? Sí, a quien le hago caso, ¿no? O sea, por fin, ¿me voy a desahogar llorando o me va a hacer daño? Y yo les decía a mis alumnos, al paciente no, evidentemente no se lo dices, ¿no? ¿Qué les va? O sea, ya no llores porque te vas a poner peor al paciente, ¿no? Cuando está ya con la enfermedad. ¿Qué les va a dar más cáncer o cómo? ¿Qué va a pasar? Y algún médico oncólogo les preguntaba, oye, si fulano de tal llora, la pacientita fulana de tal llora, ¿le daría más cáncer? ¿Por qué? Pues es que dicen que si lloras te vas a poner peor, va a ser peor que llores. No llores porque te vas a poner peor, como física o emocionalmente. No llores porque te debilitas, ¿no? Sí. O sea, todo este montón de conceptos, precisamente eso es lo que no se hace en psicoterapia. Tiene que marcar la diferencia entre lo que dice el común denominador o la gente, la sociedad, con lo que hacemos en la psicoterapia. No podemos hacer lo mismo. No. Entonces, ¿qué marca la diferencia, no? Sí tiene que marcar la diferencia el proceso terapéutico, pero eso lo aprendes en un posgrado, no lo aprendes en la licenciatura, ¿no? Aprender esto y también algo de lo que comentábamos ahorita de que los alumnos iban a cancerología y dicen, no, yo esto no lo hago. Sí tener esa parte de la sensibilidad. Sí, ¿no? Y pareciera ser, y luego lo dice la gente, cuando trabajas mucho con la muerte, pierdes sensibilidad. Esto lo vuelvo a repetir. 18 años lo hice, por lo menos en cancerología. Ajá. Y me sigue impactando el que trabajar con un paciente. Sí, o sea, no es cierto. O sea, no probablemente, lo sabes manejar. Sí. ¿Sí? Pero ganas de llorar te dan. Ves llorar a alguien y ganas de llorar me dan. Sí. Y somos seres humanos. Exacto. Y muchas veces me ha salido una lagrimita. ¿Y crees que algún paciente me ha dicho algo? No. Incluso puede ser como un tema de agradecimiento, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque
Estoy viendo que estás sintiendo un poco de lo que yo vivo. Exacto. No totalmente. Exacto. Pero sí hay algo de sensibilidad en lo que... Porque estoy viendo morir a un ser humano. Si se muere el perrito. Sí. Cuando se murió mi perrita me decía... Porque ¿cómo se llama? Le inyectaron para que se durmiera. Sí. Y fue el veterinario y todo. Tenía cáncer la perrita, ¿no? No, mi hija, no, yo no quiero verlo. Se fue. Imagínate un ser humano estarlo viendo morir. Dime si no va a ser impactante. Claro. Y esto de que nos deshumanizamos... Tampoco es tan extremo, ¿no? Sí. Quizá alguien dijo psicólogo dijo que eso no era, no lo sé. Te hablo mi propia experiencia. Sí. No, yo sí me impacta. Claro que sí, por supuesto que sí. No me imagino el dolor del cáncer, por ejemplo, se me ocurre así muy rápido. El cáncer de huesos, ¿no? Los huesos se hacen así como escamas. Como que se escama el hueso. Y en todos lados tenemos hueso, ya te imaginarás el dolor que puede existir, ¿no? Entonces no puedes ser tan insensible de decir, no llores, o no, o sea, digo, yo no he sentido el dolor de los huesos, de cáncer de huesos, pero nada más ver cómo se ponen los huesos y que en todos lados hay huesos, no puedes no pensar que está sufriendo. Sí, en el sufrimiento de la persona. Físicamente, ¿no? Como para no ser... desensibilizarnos, sí, ¿no? Claro. Por supuesto que no. Sí, el tema de ser en ese sentido sensibles, ¿no? Con otra persona, incluso yo lo siento como un tema de empatía, ¿no? Sí, claro. Sí. Si en la psicoterapia pierdes la empatía, no simpatía, la empatía, ponte en los zapatos del otro, difícilmente vas a lograr ser un buen psicoterapeuta. O psicoterapeuta, dejemos de lo bueno, ¿no? Sí, porque tienes que entenderlo, ¿no? Claro. Tienes que comprender lo que se está pasando. Exactamente. Y en ese momento de que te comprendo, llora. Todo lo que quieras. Sí. No va a pasar nada y se gastan las lágrimas, pues ya para qué les vas a querer después, ¿no? No sé. Pero llora, sí. Me siento triste, sí. Es evidente que te sientas triste, es lógico, no sé. Tengo mucho miedo, ¿a qué? A que no sé, sí, es evidente que el no saber dónde vamos a llegar, puedes tener miedo, pero el miedo es una cuestión tan natural en el ser humano. Digo, nos pasamos la calle, ¿por qué nos detenemos al pasar la calle? Y vemos un carro, dije, no, claro. Por conservación y el temor a que me pueda pasar algo, ¿no? Entonces, imagínate en una situación como la muerte, ¿por qué no tendrías que tener miedo? El que se va, el que se queda, ¿por qué no tendrías que tener tristeza? Incluso coraje. O sea, en el duelo hay ira, hay coraje. ¿Por qué te fuiste si te necesitaba? Sí. ¿No? Ahora me dejaste solo, la señora, ¿no? Me dejaste solo con el montón de criaturas aquí, ¿ahora qué voy a hacer yo sin ti? Decía, mi propia experiencia, ¿no? Mi mamá cuando fallece mi papá, ya estábamos sepultando y mi mamá dijo, ¿y ahora con quién voy a pelear? ¿No? Sí. O sea, el enojo era, me vas a dejar solo y ¿con quién voy a pelear? Claro. ¿No? No, pero no te enojes con el muerto. Sí, o sea, es tu condición natural de ser humano. O sea, no hay por qué prohibir que no digan o que no hagan. Insisto, regresando al concepto, más bien a la definición de duelo, de fortaleza, perdón. No es permanecer inalterables. O el estoicismo, ¿no? Ese de no pasa nada. Sí. Y si nos vamos a la frase filosófica del estoicismo, el movimiento estoico eran personas muy analíticas. No eran de que no pasara nada. Eran muy analíticas, muy de pensar, muy de pensar y de actuar. ¿Sí me explico? Entonces, no es permanecer inalterables. Incluye, insisto, así, tal cual, puntos más, puntos menos, dice, ¿no? Incluye la posibilidad de desfallecer temporalmente. Ahora, ¿qué es desfallecer? No es desmayarse. Bueno, porque puede pasar, ¿no? Desfallecer es llorar, es sentirme triste, es sentirme sin una esperanza. Todo eso es desfallecer, pero es temporal. No va a ser toda la vida. Evidentemente que si después del año, y así lo he tenido aquí con mis pacientes, es que ya tengo como año y X que se murió mi mamá y todavía sigo viviendo el duelo y empezamos a trabajarlo. ¿Por qué? Porque están centrados o en el pasado o en el futuro. En lo que no se hizo, de lo que pensaban haber hecho, o de lo que hice mal y que no debía haber hecho, en fin, ¿no? Y no es en el presente. Entonces, empezamos a trabajar esta parte de reestructurar todas estas creencias. Lo que decía, ¿no?
Me van a meter ahí. Fíjate, ahorita que me recordé una parte de lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Me decía una paciente un día, llega, que venía con todo el conflicto del mundo, porque ella le dijeron, bueno, ella quería lo que tú me decías, no, yo no quiero que me entierren ahí, mejor crémenme, o sea, que lo cremara, ¿no? Y le digo, porque me decía, es que yo creo mucho en Dios y en su religión, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuál es su conflicto? Es que la gente me dice que, bueno, su religión, que no lo cremaran, no sé qué sacerdote, no lo sé. Que no nunca le dijo por qué estaba prohibido, según ella, ¿no? No sé si realmente se lo dijeron, pero te digo lo que supe aquí, lo que hice aquí. Y le digo, bueno, usted es muy religiosa, sí, cree en Dios, sí, cree en la resurrección, sí, todo es cuestión de ella, todo me lo dijo ella, ok. Bueno, entonces, a ver, ¿usted cree en la resurrección? Sí. ¿En dónde resucitó Jesucristo, según su creencia? Pues en su cuerpo. Bueno, si no hay un cuerpo, entonces, ¿dónde va a resucitar? Y se me queda viendo, pues ya me confundí más. No, bueno, decida. Sí. O sea, ahí, si usted cree en la resurrección y cree que Jesucristo resucitó en su cuerpo. Eso es lo que dicen los religiosos. Sí. Ahora tome la decisión. Si la creman, ¿en dónde va a resucitar? Para que pueda tener, en función a su creencia, tomar una decisión. No en función a lo que yo crea. Yo nada más la debatí. Y me dice, creo que me queda más claro. ¿Qué? Bueno, no me lo diga. Usted tome su decisión. Con el tiempo me dijo, no, ya no me voy a dejar que me cremen. E insisto, en función a lo que ella cree. Sí, claro. No es lo que yo le dije. Yo nada más la confronté a esa idea. Pero para llegar a una decisión final. Claro. Y que tenga una decisión final, que ella sea la decisión que ella quiera. Ni el sacerdote, ni el psicólogo, ni nadie, ella, pero sola. Y es que, fíjese, o sea, me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Porque es un tema tan amplio, muy extenso, pero muy interesante en entender y conocerlo, ¿no? Un ejemplo, pasa, y yo lo veo, ¿no? Ocupamos el duelo como un pretexto para no hacer las cosas. Sí. Dentro del duelo y en la crisis hay fases por las que pasa el ser humano, ¿no? El primero es el impacto del suceso y el primer impacto sobre el suceso, en este caso, la muerte. O bien la pérdida de la salud, ¿no? Y luego viene la negación. La negación es hacer como si no pasara nada. Es decir, no es verbal la negación, de decir, no, esto no está pasando, esto no debe pasar. No es eso. La negación es una actitud, es conductual, es emocional. Por ejemplo, cuando un ser querido muere, por ejemplo, en las funerarias está en la capilla ardiente, que se le llama, ¿no? Muchos familiares no quieren estar adentro, ahí en la capilla. Se salen, que si a preparar el café, que si a platicar con los amigos, pero no quieren estar ahí en el lugar donde está el féretro. Esa es una forma de negación. ¿Sí? Insisto, no es verbal, es conductual. Sin embargo, difícilmente la gente pone atención a eso, ¿no? Otro ejemplo es se murió el marido y la esposa se encarga de querer hacer todos los trámites, que si el del panteón, que si los trámites que se tienen que hacer en el duelo, en la muerte, pero también para no estar ahí en el lugar. Evadimos el hecho, ¿no? Exacto. Pero el problema no es ahí. O sea, ahí estás con un montón de gente, te puedes distraer y puedes distraer la atención. Luego a veces lo dicen, pues distráete, ¿no? A ver, un distractor no es un corrector. Es eso, distracción. Y eso no corrige nada. Es distraer, nada más. Momentáneo. Totalmente. Cuando la gente se va, cuando ya pasa todo, hasta los que hacen 9 días y misas y todo esto, ya cuando pasa todo esto y el familiar se queda solo, ¿cómo lo niegas? ¿Cómo te pones a hacer cosas? Lo que decían, no, utilizo el duelo como para no hacer otras cosas o para evadir ciertas cosas. Pero lo que no se puede evadir es el suceso de la muerte. Eso no se puede evadir. El momento. Exacto. Y desde ese momento
tienes que empezar a aceptar, y la aceptación, y tanto la aceptación como la negación, no son verbales, ¿sí? Son conductuales, son de actitudes, ¿no? Dentro de la psicoterapia que manejo el enfoque, que es lo cognitivo-conductual, en la tercera generación hay una técnica, bueno, se llama terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y pareciera ser, decía el autor de esta técnica, sería muy simple la técnica de la terapia de aceptación y compromiso si nada más aceptáramos, sí, ya acepto que tengo una enfermedad y todo, ¿no? Ya lo acepté, ¿no? Sería muy simple, y lo dicen de pronto, tienes que aprender a vivir con tu enfermedad, o tienes que aprender a vivir, en fin. Sería muy simple la técnica. La técnica nos habla, nos plantea cómo nuestras estructuras, aceptar que nuestras estructuras de pensamiento, lo que nosotros creamos, como eso que decías, ay, me voy a quedar solo ahí, sí. Es el que está creando el impacto emocional. Sí, lo que te dices, incluso lo que oyes, lo que te dicen, ¿no? O sea, aceptar que tus pensamientos son los que hacen catastrófico el suceso, que sí es de entenderlo, es de dolor, sí, pero no es catastrófico. Claro, tienes que enfrentarlo, como decía, totalmente. ¿no? Sí. Entonces, en eso consiste la cuestión de la aceptación, de romper con la negación, es decir, enfrentar la situación que es imposible poderla negar. Y luego viene, o sea, una de las fases es la negación. Y luego viene la intrusión. Lo niego, no hago cosas, o hago cosas para no estar ahí con el muerto, en el féretro, en fin, ¿no? Pero luego vienen las ideas de dolor, que son la intrusión. Chin, ya no está, sí se murió mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá. Vienen las ideas de dolor y otra vez hacer la negación, ¿no? Quieres negarlo, empiezas a hacer cosas diferentes, sí, y otra vez te vienen las ideas de dolor. Entonces, mientras no trabajemos esta parte de la negación o la aceptación, técnicamente hablando, las ideas de dolor siempre van a estar y nunca se traslabora el duelo. Y se pasan tiempo, lo que te decía, 1 año y fracción, y todavía de que había muerto la mamá y todavía doliéndole, o sea, sufriendo más. Sí, bien, ¿no? Entonces en ese sentido podemos decir, ¿no? Si queremos que ese duelo desaparezca o lo veamos, se maneje, tiene que ser al instante, en el momento. Tenemos que trabajarlo, o sea, sí, en cuanto a la aceptación. Y por ejemplo, ¿no? La época que acaba de pasar, tenlo por seguro que diciembre, afortunadamente para mí, se llena de es cuando más sí, ¿no? Cuando están enfermos nadie se quiere morir, ¿no? Y vienen los recuerdos de 1000 cosas, sí, de la infancia, de que los reyes, todo eso. Entonces vienen los conflictos emocionales, ¿no? Esta época que acaba de pasar, cuando, por ejemplo, mi papá murió en noviembre, entonces para mi mamá diciembre fue terrible, sí, ¿no? Porque el año pasado estaban celebrando el 24 de diciembre, que sí, ya no estaba bien mi papá porque también murió de cáncer, extraña paradoja, ¿no? Murió de cáncer, entonces no estaba bien, pero estaba mi papá ahí, sí, y el 31 tampoco ya no estaba. ¿Sí me explico? Entonces, son fechas muy especiales y de pronto empieza o viene de pronto el síndrome del aniversario, cuando ya se va a acercar la fecha de ¿cómo se llama? De la muerte. La pérdida. Sí, de la muerte. Y el paciente empieza a llorar, se vuelve a sentir triste, se vuelve a sentir similar o casi igual a cuando pasó el suceso. ¿Por qué? Porque no traslaboró su duelo. Y de pronto, ¿no? Las fechas especiales es que no quiero hacer X cosa porque el año pasado mi papá sí estaba, ¿no? Le digo, entonces, por ejemplo, no le quiero celebrar su cumpleaños porque me va a doler, ¿no? Que no esté ya mi papá. Le digo, entonces el que no le celebres, el que no le pongas velador, el que no le hagas lo que tú estás queriendo, eso de la evitación que me decías, ya no te va a doler. O sea, se te va a olvidar el día que ¿cómo se llama? Que murió. O sea, el que no hagas o que no vayas al panteón, se te va a olvidar.
Pues no, entonces tienes que enfrentarlo. Sí. Tienes que saber cómo vas a, qué impacto, qué emoción te está generando ese momento. Pero, insisto, esas fechas especiales, si tienes que llorar, pues llóralo. O sea, no te lo prohíbas. O la gente que la familia no le prohíbas a que lo llore. Ay, ya pasó casi un año y sigue llorando. Pues me sigue doliendo, ¿no? Entonces, y el llanto es muy natural, sí. ¿no? Y además, el duelo, cada quien lo vive a su manera. Aunque sean hermanos, hijos, lo que sea, el duelo cada quien lo vive a su manera. Y lo enfrenta de diferente manera. Exacto. Entonces, no podemos pensar que como a mí sí me dolió, pero no lloré, tú tampoco lo hagas, ¿eh? Sí. Porque veme, yo soy valiente. No. O sea, cada quien lo vive a esa manera. Como decimos coloquialmente, juntos pero no revueltos, ¿no? Claro. Vivimos el duelo, a todos nos duele porque es nuestro familiar, pero cada quien lo va a vivir a su propia forma. Y no podemos decirle al otro que lo viva como yo o que no lo viva como lo está viviendo, sí, ¿no? Porque si no, jamás lo traslabora. Bueno, sí lo traslabora, ¿no? Pero le va a costar más trabajo y más tiempo. En este caso, como seres humanos, sí es bueno que nos anticipemos a ese duelo, a ese dolor, entendiendo y comprendiendo que todo esto va a pasar en algún momento. No te puedes anticipar al dolor, porque hasta que te cortes te duele, exacto, ¿no? Pero sí saber que eso va a suceder. Okay. Sí, ahora, yo les preguntaba a mis alumnos en la universidad, a ver, ¿qué preferirían? Sabemos que la muerte es parte de ¿morirte tú o que se muera tu mamá? No, pues prefiero morirme yo, sí, porque no quieres sufrir, ¿no? Sí. O sea, prefiero morirme yo y que sufra mi mamá, ¿no? Pero el punto es que no lo hacemos como una charla, no normal, si tú quieres, pero una charla ni siquiera de todos los días, una charla, pues, sí, que en algún momento como ahorita se toque el tema del duelo. Y que no tiene nada de malo. No, y que en la familia lo toquemos. O sea, podemos hablar de, ¿te acuerdas cuando fuimos a Puerto Vallarta, que nos bañamos y que todo este rollo? Pero nunca decimos, ¿te acuerdas cuando se murió mi mamá? No, eso así no. ¿Sí me explico? O sea, entonces, lo sacamos de la estructura mental, lo sacamos como algo, como parte misma de la vida del ser humano. No lo entendemos así, ¿no? No. Y súmale cuando tenemos esta serie de información de los grupos sí. El XX, no quiero entrar en detalles, claro, ¿no? Que a veces más en ayudarte, a veces te sumen más en la ignorancia, ¿no? En la sensibilidad de la persona. Exacto. Entonces no me gusta criticar absolutamente. Cada quien lo hace a su manera y si lo hacen bien, qué bueno. Sí. Si no, pues mejor no lo hagas, ¿no? Claro. Porque esto sí es muy delicado, ¿no? Entonces, sí, como que tenemos esto culturalmente de si hablamos de la muerte, esto está prohibido. Sí. Va a pasar. O qué tal si sí pasa. Sí, como si tuviéramos el poder de que si hablo de que alguien se va a morir, ya, se va a morir, ¿no? Porque incluso hasta lo decimos, ahí viene la parte religiosa, ¿no? Y aquí se los planteo también. De pronto me dicen que... Oye, es que mi papá, ¿qué tal si se muere? ¡Ay, ni Dios lo mande! No, a ver, yo no soy religioso. Sí, he leído la Biblia y todo lo que tú quieras. En tu libro sagrado, el primer libro, ya viene, en Génesis, algo así, ya viene ahí la muerte, que Diosito puso, no sé si por ¿cómo se llama? El pecado original de Adán y Eva, ya lo mandó Diosito. Pero nos atrevemos, no, ni Dios lo mande. ¿Qué crees? Ya lo mandó. Sí, claro. Pero muchísimo antes de que tú nacieras. Y en las creencias están. Sí. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué es malo tocar el tema? No, es doloroso tocarlo. Claro. Y yo no quiero sentir dolor, ¿no? Entonces, queremos abatir el dolor. Y es inevitable. Inevitable el dolor. Sí, físico. Si yo me corto, pasa. Me va a doler. Sí, ¿no? Claro. Me va a doler. O sea, es imposible que no te duela. Va a pasar cuando cicatriz y todo lo demás, y nomás te va a quedar el recuerdo de la cortada, ¿no? Pero es inevitable. Es lo mismo, ¿no? Puede ser en ese tema de una pérdida. Asimilarlo o poner el ejemplo como el de una cortada, ¿no? Sí. Va a pasar y va a sanar. Sí te va a pasar, va a sanar.
Pero tienes que hacer algo para que te sane. Sí, claro. Sí, porque te cortas una vena, la saliva va a salir, va a salir. Sí. Yo les pongo a veces a mis pacientes este ejemplo. Me corté la mano y traía un envase de vidrio. Me resbalé y me caí. Y se me clavó, me corté. El cristal. Entonces, me paré, ya me curaron y todo lo demás. Como a los 15 días, menos. Tenía la mano inflamadísima y me tocaba, era un dolor impresionante, ¿no? Me dolía más que cuando me caí y me corté. Me tomaron una placa y se dan cuenta que había quedado un pedazo de vidrio adentro. Entonces, me volvieron a abrir y a sacarme y todo el rollo cuando se me pasó la anestesia. Dolor. Sí. No lo pude evitar. Sí. Pero me dijeron, el doctor, si no te abro, hasta el codo te voy a cortar porque probabilidad de gangrena. Sí, porque estaba un objeto adentro. Exacto. O sea, sácalo. Te va a doler, pero sácalo. Pero va a sanar. Sí, ahí está mi mano funcional. Imagínate si no lo hacen, no tuviera el brazo izquierdo. Sí. Y es lo mismo, ¿no? Entonces saca tu duelo. O sea, sí me duele y me duele mucho y quiero llorar y recuerdo esto, pero también, o sea, se trabaja, o sea, se tiene que trabajar el duelo. El duelo. No evitar, porque no va a suceder eso. Fíjese, es un tema muy interesante, muy amplio, que creo que, como dice usted, ¿no? O sea, me queda en el sentido de que pues tenemos que expresarlo, tenemos que hablarlo, porque hacerlo como una conversación natural que no tiene nada de malo. Sí, o sea, una conversación natural. Sí. Que algo que va a suceder. Claro. Psicólogo, algo para finalizar, algún mensaje, pues, incluso dónde lo podemos encontrar. Mi consultorio. Perfecto. Sí es muy importante. Algo de lo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes es, mira, yo no estoy ni en contra de los grupos ni de la tanatología. No, para nada. Soy de los que menos me gusta criticar nada. Si te funciona, adelante. Claro. Si te funciona, adelante. Si no te funciona, mejor busca por otro lado, por otro lugar, ¿no? Tenemos que buscar los que nos funcione, lo que nos sirva. Que el tema del duelo es escabroso, pero necesario. Sí. ¿No? Es doloroso, pero necesario. Encontrar la diferencia entre dolor y sufrimiento. Lo que al ser humano le pasa con mucha frecuencia es sufrir. Innecesariamente, incluso lo dice por ahí las técnicas terapéuticas. No es necesario que sufras. O sea, mejor entender lo que es el dolor y que es algo recurrente, física y emocionalmente, ¿no? Entonces, pues para servirles aquí, qué bueno, y les agradezco también el tiempo para hablar de estos temas que sí son extensos, ¿no? Y pero muy interesantes. Podríamos seguirnos toda la tarde aquí sí. hablando de esto, ¿no? Sí, interesantísimos, claro. No, pero que creo que vamos a lo mismo, ¿no? Hay que comentarlo, hay que platicarlo, no tiene nada de malo. No. Porque en algún momento, ahora sí, como dicen por ahí, si algo tenemos seguro, la muerte. Y es lo que menos queremos aceptar. Pero algo muy importante, lo que acabas de decir, lo más seguro, bueno, investiga. Claro. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Investiga, no lo trates como si tú no quieres. Si hasta que estés en el duelo. Sí. Digo, solamente ahí lo podemos dar tratamiento. Claro. Pero investiga en qué consiste el duelo, qué es la fortaleza, lo que yo te les decía. Sí. El concepto de fortaleza está mal, en función a la definición está mal. Sí. Pero bueno, así nos los han enseñado, así nos los dijeron. Bueno, hay que ver por qué sí, por qué no el concepto de fortaleza o cómo utilizar el concepto de fortaleza adecuadamente. Sí, porque a veces queremos esa fortaleza, pero tenemos debilidad. Sí. Se transforma en eso. Y somos débiles. Sí, bueno, claro. Vulnerables, si no lo queremos ver como debilidad, porque a lo mejor nos vemos así como que muy vulnerables. Claro. Pero tenemos la capacidad de la resiliencia también. También, exacto. El reinventarse. Claro, perfectísimo. ¿Algún número de teléfono donde si gusta dar contactos? Bueno, mi número de teléfono de mi celular es 771-221-4087. Pues aquí está mi consultorio. Perfecto. Para ahí me pueden... Ubicación, si gustan también. La ubicación es de mi consultorio, calle Reforma, esquina con Actopan, 107. En la colonia Céspedes. Perfectísimo. Pachuca, Hidalgo. A un costado del Hospital General, ¿no?
del seguro. Ajá, de la clínica 1 del Seguro Social. Perfectísimo. Agradecerle por el tiempo, incluso por prestarnos las instalaciones de su consultorio para venir a grabar aquí. Creo que es un tema muy interesante y si Dios lo permite, pues igual hacer una segunda parte con otros temas que vayan enfocados en el mismo tema del duelo, pero en temas que no tocamos hoy. Me encantaría y pues queda abierta la invitación. De acuerdo, les agradezco. Psicólogo Oscar, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Pues igual no olviden suscribirse y nos estamos viendo en un próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego.